Otra cosa que se puede hacer es hacer un estudio endoscópico, una rectosigmoidoscopía. Colocamos el instrumento y en sentido distal a sentido proximal y tenemos que encontrar esta imagen, el signo del remolino. El lumen debería ser íntegro. Acá vemos que no es íntegro, ¿no? Sino de que se estrecha y tiene pliegues concéntricos, ya sea esta imagen o esta otra imagen. Esto me confirma el diagnóstico que tenía inicialmente de una obstrucción mecánica de intestino grueso por vólvulo de Sigmund. Ahora, fijemos algunos conceptos. En realidad, obstrucción intestinal parece ser un término que directamente nos lleva hacia pacientes que tienen solución quirúrgica, ¿no? El término más genérico sería íleo, que es un síndrome. Este síndrome puede ser un hilo mecánico, donde siempre hay causa orgánica y que siempre se identifica la obstrucción, como en el caso anterior era el vólvulo, y siempre hay dolor. Y el otro es el hilo adinámico o hilo paralítico, que también puede llamarse hilo funcional, en el cual no hay peristaltismo. En el anterior había dolor, acá no tiene por qué haber dolor. Y no hay una causa demostrable a nivel de el intestino grueso o el intestino delgado. Los hilos adinámicos tienen varias etiologías, ¿no? Es común, por ejemplo, en pacientes que tienen hipocalemia, luego en pacientes de posoperatorio inmediato donde se ha utilizado anestesia general, en complicaciones de las diarreas donde se pierde mucho potasio. También se puede ver en peritonitis. En peritonitis han aprendido una ley, la ley de Stokes, ¿no? Que dice que toda serosis inflamada por debajo de un músculo liso se paraliza. Entonces ahí hay un hilo paralítico o hilo funcional. No es lo mismo porque el hilo adinámico es de manejo médico por lo general, excepto el cuadro peritoneal, mientras que los hilos mecánicos siempre son de manejo quirúrgico. Ahora, ¿cuándo hablo de oclusión intestinal? Oclusión intestinal u obstrucción intestinal o hilo por obturación, tres sinónimos. Esos son, diríamos, términos equivalentes al hilo mecánico. Y cuando se tiene que hacer enfoque de una oclusión intestinal o de un hilo mecánico, tenemos que tomar en cuenta cuatro cosas que las estamos viendo acá. Primero, forma de presentación. Segundo, la topografía. Tercero, la intensidad o diríamos el compromiso local. Y cuarto, la patogenia. En su forma de presentación, todos los cuadros en general pueden tener inicio agudo o ser crónicos. Cuando entre el agudo y el crónico hay varios cuadros a repetición, vamos a utilizar el término de subagudo. ¿Qué quiere decir esto? Que el subagudo es un cuadro crónico que tiene exacerbaciones. No es que el agudo puede ir al crónico directamente, el agudo va al subagudo. Pero lo común es de que del crónico se vuelva agudo. ¿Cuál es la causa principal del megacolon? Perdón, del vólvulo, el megacolon, ¿no? Es un paciente con estreñimiento. Los periodos en los cuales esté estreñido puede tener dificultad en la evacuación. Y si no evacúa, tiene un cuadro agudo. Y ahí está una forma de oclusión, por ejemplo. O puede ser también intermitente. Intermitente significa el mismo cuadro establecido, donde puede haberse hecho manejo o no, y que tiene periodos de exacerbación y periodos de calma, que no es lo mismo. El agudo es cuadro inicial que no cede al manejo común. El crónico tiene cuadros a repetición, pero en función al tiempo. Podemos decir semanas, meses. El intermitente, en cambio, se desencadenó un cuadro agudo, se pierde, desaparece y vuelve a aparecer. Luego de un tiempo que no es días, es minutos o tal vez alguna hora, unas 2 horas.
Pero también en cuanto a la forma de presentación, especialmente en la fase crónica, se puede tener normalidad clínica en el paciente. Eso es lo que pasa con el estreñido, ¿no? Se coloca un enema o toma un laxante y mejora su estreñimiento. Entonces hay una normalidad, pero que no es una normalidad porque está usando el medicamento. Cuando hablamos de topografía, podemos hablar de que la oclusión puede ser en intestino delgado o en intestino grueso. En intestino delgado se llama obstrucción alta y en el grueso se llama obstrucción baja. Pero en el delgado, ustedes recordarán, hay dos partes, ¿no? El yeyuno, que es proximal, y el ilion, que es distal. Entonces, cuando hablo de obstrucción de intestino delgado, así con todas esas letras, alto significa obstrucción de yeyuno y bajo significa obstrucción de ilion. Esto lleva un poco a confusión, ¿no? En ese contexto se ha sistematizado que toda obstrucción de intestino delgado se cataloga como una obstrucción alta y toda obstrucción de intestino grueso se cataloga como obstrucción baja. Cuando se refiere de la intensidad, no se refiere al tipo de dolor, por si acaso, sino acá se tiene básicamente el tratar de explicar si la obstrucción es completa o incompleta. Cuando la obstrucción es incompleta, el cuadro se llama suboclusión intestinal. Y en este caso, el paciente tiene cuadros de tipo dolor, de dolorosos más bien, de tipo cólico. El cólico es un dolor que comienza, llega a un máximo y disminuye de intensidad. Esa es una suboclusión. Y por eso es intermitente. Mientras que en el completa, el dolor no es tipo cólico, sino es un dolor continuo. En el primer caso, en la incompleta, ustedes administran un antiespasmódico y puede disminuir el dolor, pero en la completa no, porque no hay ya donde pase el contenido que está secuestrado en el segmento obstruido. Y finalmente, el último parámetro que tomamos en cuenta en la clasificación es la patogenia. La mecánica siempre se enfoca en función a tres cosas desde el punto de vista de la evolución del mismo cuadro. Simple, cuando hay una obstrucción sin que tenga compromiso vascular. O sea, asa viable, se dice. Segundo, una ya complicación inicial que se llama estrangulación, donde es un hilio que tiene compromiso vascular. Ya está complicado ahí. O puede ser de asa cerrada, en el cual el segmento está secuestrado entre dos puntos, que es de mucha más severidad en todo caso. Mientras que el hilio funcional puede ser paralítico porque disminuye el peristaltismo, o puede ser espástico, cuando más bien hay lo contrario, incremento del peristaltismo. Lo común es de que el funcional siempre sea paralítico, pero hay algunas situaciones en las cuales hay hilo espástico. Y el ejemplo más claro es la intoxicación por plomo. La intoxicación por plomo forma un cuadro clínico que se llama el saturnismo. El plomo bloquea las terminaciones nerviosas de las vísceras abdominales que tienen músculo liso y en lugar de paralizarlo, lo contrae, lo contractura. Entonces eso es una forma de hilio funcional, pero de tipo espástico, por intoxicación de plomo. Entonces no se opera aquel. Hay que desintoxicar y es muy complicado el hablar de desintoxicación por metales pesados. Ahora, repasemos un poquito lo que acabamos de decir de la obstrucción mecánica. En la obstrucción mecánica tienen que haber dos cosas. Un obstáculo orgánico, o sea, tiene que haber obstrucción sí o sí, ya sea anatómico o ya sea estructural. Y esto es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que puede ser de tres tipos: simple, estrangulada y de asa cerrada. En el simple, fíjense ustedes, acá el asa se ha introducido en un anillo herniario, pero no hay compromiso vascular. Se ha ocluido a nivel del anillo de la hernia.
Esto correspondería, digamos, al cuadro de una hernia atascada, ¿no? Que podemos reducirlo y el paciente recuperaría su funcionalidad en cuanto a el tránsito intestinal. Esto ocurre generalmente en las hernias umbilicales, ¿verdad? Ahora, si esta misma asa hace lo mismo, pero tiene compromiso vascular, el compromiso vascular hace que este segmento se necrose. Esta es una obstrucción estrangulada. Es el mismo cuadro, pero acá ya hay compromiso vascular. Entonces, ¿podremos devolver esto a la cavidad? No, porque ese es un segmento inerte, ya no tiene vitalidad, debe resecarse. Y en el caso de asa cerrada, acá tenemos la parte proximal, que sería la izquierda, y la parte distal, que sería la derecha en la pantalla, ¿no? Entonces acá se ha torcido un asa, pero fíjense, es un asa que está cerrada en dos puntos. Cerrada en el punto aferente y cerrada en el punto eferente. Por eso es asa cerrada. En este caso, en el de la estrangulada, fíjense, no hay asa cerrada. Acá hay todavía paso, podríamos decir, de alguna forma, entre las dos partes que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, en el caso de asa cerrada, este segmento también necrosado tiene más probabilidad de dar complicaciones que en una asa estrangulada simple. Ahora, cuando analizamos la etiología del ilio mecánico, se suele establecer tres factores etiológicos. Primero, causas extraparietales, que son fuera de la pared. ¿A qué corresponde esto? A bridas adheridas, adherencias, al vólvulo, a las hernias o a una compresión extrínseca. Un tumor del retroperitoneo que comprima el intestino grueso, por ejemplo. Esas son causas extraparietales. Las intraluminales, el problema está dentro del intestino o dentro del tubo. ¿Cuáles son los factores etiológicos? Invaginación o intususcepción, un cuerpo extraño o un besuar, un hilo biliar, un cálculo grande puede pasarse de la vesícula al intestino delgado y trancarse en la válvula ileocecal, por ejemplo. ¿Y qué les va a producir aquello? Un hilo biliar. Y eso es obstrucción intestinal, ¿no ven? O la impactación fecal, en este caso los fecalomas. Que diríamos de todos estos, lo más común que podemos ver es la impactación fecal. En las causas extraparietales, lo más común es que se vea bridas adherencia en intestino delgado y vólvulo en intestino grueso. Y las parietales, donde el problema no está ni en el lumen ni está afuera, sino está en la pared del intestino. Acá vienen los tumores, los procesos inflamatorios de radiación que puedan hacerse en pacientes que sean sometidos a tratamiento del cáncer, problemas inflamatorios crónicos, no sé si ya pasaron la clase de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, eso entraría ahí como factor. Estenosis cicatrizales, postquirúrgicas o no. La diverticulitis que mencionamos el día de ayer, cuando se deja evolucionar durante mucho tiempo, cierra el lumen del intestino, en este caso del colon, y es una causa parietal. Todas estas causas son de solución quirúrgica, ninguna es de solución médica, tal vez la impactación fecal, pero después hay que hacer el procedimiento complementario para tratar la causa. En la fisiopatología del ilio en general, hay tres cosas que hay que tomar en cuenta y ese es el manejo inicial. Es un paciente con déficit hídrico. ¿Por qué razón? Uno, que vomita. Segundo, que hay secuestro de líquido. En tercer espacio, en este caso, dentro del intestino. Y aparte de déficit hídrico, también hay déficit electrolítico. Será sodio, será potasio, será bicarbonato, pero hay déficit. Estos dos factores son suficientes para que el paciente tenga hipotensión y vaya al shock. Ahora, muchas veces hay que tratar de establecer qué se pierde más, si son líquidos o electrolitos. Si el paciente vomita, por ejemplo, es fácil cuantificar el vómito.
Por vómito más o menos son 200 mililitros, ¿no? Pero no sabemos cuánto ha vomitado en su casa, por ejemplo. El déficit electrolítico no se puede evaluar. Para eso necesitamos pruebas de laboratorio. Pero aparte de ello, el contenido que está dentro del tubo digestivo empieza a salirse del espacio intracelular y jala a las proteínas, especialmente a la albúmina. Entonces, el tercer factor es déficit proteico. ¿Qué quiere decir esto si enfoco esta fisiopatología? Que en un inicio, cualquiera sea la causa, siempre voy a administrar una solución porque voy a proporcionarle por lo menos 2 de los 3 factores que puedo corregirlos fácilmente: líquidos y electrolitos. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Ya hemos mencionado dolor abdominal, lo que había en el caso corto, distensión, vómito y constipación absoluta. Obstipación le llaman los americanos. Si falta el dolor, tiene distensión, vómito y constipación absoluta, es ilioparalítico. En el ilioparalítico, sin embargo, hay que tomar en cuenta que más hay distensión que otras cosas. Pero cuando vienen las 4, es iliomecánico. En el examen clínico ahora tenemos la obligación de hacer los 4 pasos. En la inspección, abdomen distendido. No toda distensión abdominal es igual a obstrucción. El paciente de la figura de arriba donde dice inspección tiene una obstrucción. Incluso aquí se ve algo de intestino, ¿no ve? Pero el de abajo no. Los pacientes con ascitis también son distendidos. Entonces aquí viene dos, diríamos, a la inspección, 2 tipos de abdomen. El abdomen en obús, que es de la obstrucción mecánica, y el abdomen en batracio, como este, que es de la ascitis. En la palpación podemos encontrar, despertar estímulo para que se muevan las asas. No es fácil hacer la palpación, no se puede hacer palpación profunda, por ejemplo. Y en la percusión trato de determinar si es líquido o es gas. En los lugares de mayor distensión es gas y en los puntos de clive es líquido. Entonces tengo que hacer percusión. Ya la auscultación, acá permitiré diferenciar 2 cosas, ¿no? Por encima de la obstrucción hay incremento de ruidos hidroaéreos, pero por debajo hay ausencia. En el caso del hilo paralítico no hay ruidos. Pero esto no es un examen donde agarre y ausculte 15 segundos, ¿no? Tengo que auscultar 1 a 2 minutos y contar, tomando en cuenta que hay varios tipos de ruidos hidroaéreos y que no tienen un ritmo como en el caso de los ruidos cardíacos. En todo paciente debe hacerse tacto rectal, en todo paciente de obstrucción intestinal. ¿En qué va a ayudarme esto? Yo puedo establecer a través del tacto rectal si hay fecaloma o un tumor en el recto, por ejemplo. Puedo ver si no hay contenido hemático. Cuando hay estrangulación, hay contenido hemático. Cuando hay una invaginación, hay contenido hemático. O a veces los tumores sangran y también hay contenido hemático. Entonces no estoy buscando si hay tumor o fecaloma, sino estoy buscando contenido. Normalmente el dedo explorador debe salir limpio. Hay moco habitualmente a nivel del recto. Ahora se describe de que en los pacientes que tienen una obstrucción del colon hay un signo de Kochenek se llama, donde la ampolla rectal está vacía pero está dilatada. ¿A qué se refiere esto? Habitualmente cuando se hace el tacto, el dedo entra al recto, llega a la ampolla y no es más de, diríamos, un dedo y medio más el tamaño de la ampolla. Y habitualmente tiene heces. Pero ¿qué ocurre cuando hay este signo? Primero, la ampolla está vacía, no tiene contenido. Y segundo,
se puede movilizar perfectamente el dedo dentro de la ampolla para verificar que está vacía y dilatada. Si no hay dilatación, no hay signo de Hocheneck. Si no está vacía, no hay signo de Hocheneck. Son dos condiciones. ¿Y eso qué significa? De que la obstrucción es baja. En la obstrucción alta no tiene importancia este chico. Ahora, en obstrucción alta, podemos inclusive avanzar un poco más, ¿no? Algunas escuelas, la obstrucción alta dicen alta, media y baja. Alta dicen estómago, duodeno y ayuno proximal. ¿Cuál es la característica? Aquí el cuadro es agudo y severo, con dolor intermitente, el vómito frecuente, especialmente del estómago, ¿no? Y se instala rápidamente deshidratación por el vómito. ¿Qué electrolito se pierde más cuando hay vómito? El cloro. Y el paciente entra en alcalosis metabólica rápido, en otras palabras. En una obstrucción media, donde hablamos del yeyuno ileum, yeyuno distal ileum, acá el dolor es cólico intermitente con intervalos de frecuencia y de aumento de intensidad. No hay mucha distensión, el vómito ya no es tan frecuente, es moderado. Lo que decíamos hace un momento, los ruidos son los ruidos hiperactivos en la parte de arriba y en la parte de abajo disminuidos. Y acá hay una cosa que desorienta. Puede haber eliminación de gases y heces a un inicio, hasta que se vacíe todo lo que es distal a la obstrucción. En el caso de baja, donde hablamos del ileum terminal, el dolor es cólico creciente con un intervalo de más tiempo. Un ejemplo, en el caso del yeyuno puede ser el dolor cada hora. En el caso del ileum terminal, el dolor puede ser cada 2 o cada 3 horas. La característica del vómito es vómito fecaloide, pero no es temprano. Temprano era en el alto, donde había el problema de estómago, ¿no ven? Aquí es tardío. Los ruidos tienen un tono alto, un ruido metálico, y la distensión abdominal es marcada. Entonces se puede diferenciar de una u otra forma el nivel, aunque no es tan absoluto, pero hay que saberlo examinar. En la obstrucción baja habíamos dicho que acá la obstrucción es del colon. Si vuelvo a la diapositiva anterior, en la mayor parte de los casos, el inicio es casi rápido, inmediato, ¿no ven? En el colon la sintomatología es progresiva, nunca aparecen todas las cosas al mismo tiempo. El dolor es de baja intensidad, poco preciso, y se refiere al hipogastrio, que es el lugar donde se refiere las terminaciones nerviosas del intestino grueso, al plexo hipogástrico, ¿no? Vómito no hay habitualmente, puede haber estado nauseoso. Generalmente sabemos que la válvula ileocecal a este nivel está cerrada, se cierra esa válvula ileocecal. Pero la distensión es más marcada que en el intestino delgado. Los ruidos tienen tono más alto que en el intestino delgado. Hay borborismo y gorgorismo. Diferenciaremos esto. Borborismo y gorgorismo es a la palpación. Agarren un globo de cumpleaños, pongan agua hasta, pongámosle la mitad, en la otra parte inflenla con aire, y muévanlo, y palpen. Eso es el borborismo. En alguna situación se puede palpar más o tumor en el abdomen o en el recto, dependiendo que sea. La deshidratación tarda, pero eso no quiere decir que no le pongamos una solución para compensar sus pérdidas, ¿no? A diferencia del intestino delgado, la rotura del colon es más frecuente, o sea, se complica más rápido. Su complicación seria es en menor tiempo que en el intestino delgado. En otras palabras, como el intestino delgado mide de 6 a 8 metros, puede tolerar mejor la distensión y la pérdida hidroelectrolítica. Y sus paredes van a soportar mejor, no en el caso del colon. Cuando yo voy a hacer ahora la evaluación del diagnóstico y tengo duda, son 4 pasos que debo seguir.
Primero, distinguir si es ileomecánico o paralítico. Es la primera tarea. Segundo, determinar cuál es la etiología. Tercero, discriminar si es parcial o completa. Y cuarto, establecer si es simple o estrangulado. En todos los casos que sea ileomecánico, se va a terminar en cirugía. Y en los casos donde sea ileoparalítico, el manejo es médico generalmente. ¿Cuáles son mis medios auxiliares de diagnóstico? Suficiente una placa simple de abdomen. Normalmente, en una placa simple, donde el patrón hemos dicho que es gaseoso, yo tengo que saber que en condiciones normales solo hay aire en el fondo gástrico y en parte del colon. Parte del colon. Entonces, todo contenido radiolúcido que no esté en esas posiciones es anormal. Ahí establezco el patrón gaseoso. En consecuencia, cuando hay una obstrucción de IE1, que sería la primera placa de la izquierda, bueno, en todas las placas vamos a ver lo mismo. Yo tengo que buscar los tres signos generales de ILE, que son: uno, cámaras gaseosas. Aquí hay varias cámaras, en toditos hay varias cámaras, ¿no ven? No hay una burbujita del estómago y punto, sino son varias cámaras. Segundo, todos tienen niveles hídricos. Acá se ve, acá se ve, acá se ve, acá se ven varios, acá también se ve. Y tercero, tienen que haber asas distendidas. Difícil que el intestino delgado tenga este diámetro, ¿no ven? O el intestino grueso tenga este diámetro. Esos son los signos generales. Ahora vienen los signos específicos. En obstrucción de IE1 hay esta imagen típica que se llama imagen en pila de monedas. Y por lo general se sitúa en la parte alta, más a la izquierda que a la derecha. Y eventualmente puede extenderse hacia el flanco izquierdo. En el caso de la obstrucción de íleon, ya no hay el patrón de imagen en pila de monedas. Acá lo que existe es el signo de la escalera que dicen algunos, porque las asas acá están mostrando niveles uno encima de otro o uno debajo de otro, en un segmento. Y en otro segmento, en el lado derecho, en este caso, van a mostrar asas que van a estar una al lado de otra. Entonces, en el caso del IE1 puede haber también esta imagen, pero hay solamente en este lado, y son asas que están superpuestas. En cambio, en el caso del íleon, las asas están una al lado de otra. Esta está al lado de esta. Serían asas yuxtapuestas. Siempre con los tres signos generales, ¿no? La causa más común en nuestro medio de obstrucción de colon es el bolo de sigmoide, y esta es la imagen típica, imagen en grano de café, ¿no? Asa proximal dilatada, asa distal de menor diámetro, en el centro una zona de radiolúcida, color blanquecino, no aérea, que se llama mesenteritis retráctil, y el nivel de obstrucción que está generalmente a la entrada de la pelvis. Es una de las imágenes del bolo de sigmoide, hay varias. Y la última placa, la que tenemos en el lado derecho, perdón, de la pantalla, acabamos mezcla de todo esto, ¿no ven? Voy a volver un poquito atrás para que entiendan esto. Vamos a hacer de que la obstrucción está aquí en el sigmoide. O sea, no hay paso del sigmoide hacia abajo. Pero la válvula está cerrada. Entonces, es un asa cerrada, ¿no ven? Cerrado por el vólvulo acá y cerrado acá por la válvula ileocecal. Normalmente en esa obstrucción solo debería verse colon. Pero ¿qué se ve en esta radiografía? Acá veo colon, bien clarito, pero aquí estoy viendo íleon y hay uno en este otro lado. ¿Por qué puede darse eso? No hay una obstrucción de ese tipo. Puede haber. ¿En qué caso?
en caso de que esta válvula ileocecal no sea continente, o sea, se abra por la distensión y el aire vaya en sentido retrógrado hacia el intestino delgado. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo una obstrucción con válvula incompetente, donde tengo imágenes de una obstrucción de colon, pero donde hay un reflujo retrógrado del aire y del contenido hacia el intestino delgado. No es común, lo común es que la válvula siempre sea competente. En el manejo inicial, ya hemos dicho, tenemos que darle soluciones. No den soluciones con glucosa, tienen que ser soluciones salinas, fisiológicos suficientes. Si tienen Ringer lactato, mejor. Eso le va a ayudar en la acidosis que tiene el paciente. O sea, no se puede referir a un paciente del área rural, por ejemplo, con obstrucción, con una hojita. Es decir, tiene obstrucción por válvula o por lo que sea. Tienen que mandarle con una solución, o sea, una vía permeable. Tiene que funcionar aquello. Que se administre o no se administre un antiespasmódico para el dolor es opcional. No es lo más importante. En todo caso, las bacterias que están en el lumen del intestino van a multiplicar su población, ¿no? Y van a exacerbar su virulencia. Entonces, debe administrarse antibióticos. Una cosa que es sencilla, están haciendo prevención, den una cefalosporina de tercera, si tienen a mano en la posta. Son pacientes a los cuales se puede descompensar fácilmente. Entonces, para tener un buen control de la función renal, tenemos que tener un cateterismo vesical, se coloca sonda Foley, y tratar de ver cuánto orina en una hora, ¿no? El promedio de diuresis se saca fácil, es 0,5 mililitros kilopeso hora. Si es un paciente de 60, debe orinar 30 mililitros en una hora, ¿no? O sea, no puede venir sin sonda. Y tercero, como hay aire y empieza a vomitar, hay que colocarle una sonda de Levin para ir descomprimiendo, cosa de que el paciente, uno, no tenga mucha distensión, no tenga mucho aire, y le puede ayudar en el caso del dolor inclusive. Ahora, cuando ya se ha definido la causa mecánica y se tiene que hacer la cirugía, yo no puedo hablar de cirugías que pueden hacerse en todos los casos, sino depende la causa de la obstrucción. Por eso el punto 4 que establecía cuál es el factor etiológico debe tomarse en cuenta para elegir el procedimiento quirúrgico. Desde un punto de vista general, hay procedimientos donde no se abre el intestino. Otros donde se abre. O sea, sin enterotomía, cuando no se abre. ¿En qué casos? Adhesiolisis o cuando hay, es decir, una hernia. Se abre el intestino. ¿Para qué? Para sacar un cálculo o extraer un besoar, como se está viendo en esta foto, ¿no? Procedimientos estandarizados, como podría ser resección de anastomosis en el caso de válvulas no complicados como este. Procedimientos derivativos cuando, por ejemplo, son tumores. ¿Qué cirugía de emergencia vamos a hacer en tumores? Tenemos que hacer un bypass entérico. O lo más común, se puede hacer un abocamiento, o sea, una ostomía, pero proximal a la obstrucción. Volvemos a ver eso acá. Cuando no, ¿qué quiere decir sin enterotomía? O sea, no abro el intestino. Acá tengo adherencias, libero las adherencias. Tengo una hernia, reduzco la hernia. Tengo una invaginación, reduzco la invaginación. Tengo un vólvulo, lo desenrollo, lo destuerzo, se dice, y que pues no necesariamente es cirugía, se puede hacer por rectoimodoscopía inclusive. Y eso me está dando una solución. En el caso de bridas y adherencias es temporal, en el caso de invaginación también es temporal, porque puede volver a aparecer. En estos otros casos son procedimientos iniciales que deben ir a otro paso posteriormente. Otro es con enterotomía, o sea, voy a abrir el intestino. Aquí estamos retirando un cálculo que estaba en el íleo, un cálculo biliar.
Entonces se ubica el cálculo, se abre el intestino, es la enterotomía, se saca el cálculo y se sutura. O puede sacar un besoar, ¿no? Acá se tiene una foto de un besoar que se está retirando entre el estómago y el duodeno. Estoy solucionando la obstrucción con enterotomía. Bueno, y después lo cerramos, obviamente, ¿no? Los procedimientos estandarizados siempre tienen 4 tiempos o 4 cosas. Este es un cuadro en el cual la obstrucción ha producido necrosis de estasa, las estranguladas, de otro color, si se fijan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sacar este segmento, ¿no ven? Trabajamos en el meso, marcamos el nivel, nos quedamos con 2 cabos acá. Estos cabos hacemos anastomosis. ¿Por qué decimos estandarizado? Porque estamos haciendo una sola operación para solucionar el problema. Entonces, todo lo que se ha seccionado debe volverse a unir. Hacemos anastomosis, en este caso, término, terminal. En 2 planos se está haciendo, por ejemplo. Perdón. Luego tenemos procedimientos derivativos. Aquí la obstrucción está a este nivel. Vamos a resecar todo esto. Es mucha cirugía, ¿no ve? Y fíjense, aquí hay una serie de alteraciones a nivel de la serosa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Este segmento puedo juntarlo con el segmento sano que está aquí y derivar el contenido que venga de arriba, abajo y que no pase por este lugar. Procedimiento paliativo, especialmente en caso de tumores. Y los procedimientos de abocamiento implica el hacer una ostomía, decíamos, proximal a la obstrucción. Podemos hablar de secostomías, transversostomías, sigmoidostomías, yeyunostomía o hilostomía. Un ejemplo, si el problema está en el recto, fácil que haga una colostomía izquierda o una sigmoidostomía, ¿no? Si la obstrucción está en el sigmoide, no puedo hacer sigmoidostomía, pero puedo hacer una transversostomía. La sigmoidostomía vendría a ser un complemento a una otra cosa más que hay que hacer la operación, que vamos a verlo en la siguiente clase. Pero si el problema está en el ciego y yo hago una colostomía del sigmoide, ¿me está ayudando? No me está ayudando porque la obstrucción sigue. Entonces hay que hacer hilostomía. O si el problema está en el hilo, hay que hacer una yeyunostomía. Ese es el dilema que se tiene cuando se hacen procedimientos de abocamiento. ¿Qué cosa voy a abocar? Ahora, muchas veces cuando hay bridas y adherencias, eso va a volver a formarse, ¿no ve? Hay 3 procedimientos en el cual tenemos que ordenarlo al intestino para que no se obstruya a futuro. Y se llaman enteropexias. Una es con sonda. Han llevado la sonda de Miller-Abbott en cirugía 1, ¿no ve? Esa sonda de Miller-Abbott entra desde la nariz, puede ser, o desde el estómago y tiene que llegar al intestino grueso. Ese es el procedimiento de Barker o Baker. O agarramos, ordenamos las asas y hacemos puntos de sutura seromusculares para que no se desordene esto. Es el procedimiento de Noble. Pero aquí se hacen varias suturas. Y en este otro no trabajo con el intestino porque el Noble da como complicación las fístulas. Pongo 3 líneas de sutura, pero en el meso, sin apretarlo al sistema vascular. También me está ordenando, es el Tite-Phillips. Entonces, cualquiera de estos procedimientos de enteropexias, lo que hacen es prevenir que a futuro no vuelva a ocluirse en caso de bridas y adherencias en intestino delgado. O sea, no es suficiente sacar la brida, en otras palabras. Ahora, hay un síndrome que es un poco funcional más que otra cosa. Es otra forma de obstrucción. Se llama síndrome de Ogilvie, que es una pseudoobstrucción aguda del colon. Para eso nos tenemos que acordar de que en cualquier víscera hueca hay componente parasimpático y hay componente simpático. ¿Qué hace el componente parasimpático en los órganos huecos, en este caso en el intestino? Facilita el tránsito y facilita
el incremento de sus secreciones. Puede ser a través del nervio vago o a través de los ganglios del plexo celíaco, del plexo mesentérico o del plexo hipogástrico. Ese es el componente parasimpático. Y el simpático es el oponente, hace lo contrario. Disminuye el peristaltismo y bloquea las secreciones. Eso tengo que acordarme como referencia. En ese sentido, en el síndrome de Ogilvy, el trastorno es un predominio del sistema simpático y da una obstrucción funcional como estamos viendo acá. ¿Pero qué se dilata? No se dilata todo el intestino, se dilata solo el colon transverso y se llena de contenido. O sea, no hay obstrucción mecánica. No tiene problemas de obturación, no tiene nada endoluminal, ni parietal, ni extraparietal. El problema es funcional, pero su manejo no es médico. El manejo médico se hacía con prostigmina antes y se ayudaba al vaciado, pero eso no podía hacerse en forma indefinida. Entonces acá tenemos una radiografía, aquí otra radiografía, o inclusive se puede hacer una tomografía, ¿no? Donde aquí estamos viendo que este es el segmento comprometido. No hay paso y no hay ninguna obstrucción. Entonces, en el síndrome de Ogilvy, como estamos viendo acá, este es el transverso. ¿Qué tiene que hacerse? Una ostomía y punto. No hay que resecar nada. Sacamos el segmento dilatado al exterior, construimos una colostomía y estamos ayudando a la descompresión para que posteriormente se restablezca el componente funcional parasimpático, ya sea a través de medicación o a través de otras cosas. ¿Por qué hacemos incidencia en esto? Hoy en día hay mucho paciente psiquiátrico y a todos los pacientes psiquiátricos les dan drogas que bloquean el sistema parasimpático. Entonces todos ellos hacen problemas funcionales en el intestino y se piensa que es vólvulo. No es vólvulo, se llama subobstrucción o pseudoobstrucción aguda del colon o síndrome de Ogilvy, que no debe complicarse porque se complica y se perfora. Bueno, en líneas generales, entonces, ese es el resumen que podemos hacer de el tema de obstrucción intestinal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, ¿cuál es el que se presenta con más frecuencia? ¿Más frecuencia en qué sentido? ¿A qué se refiere su pregunta? Si se habla de epidemiología aquí en La Paz, ¿cuál Ah, de ya, esas opciones que se presenta ya, con mayor frecuencia? ya le entiendo. Cuando hablamos de obstrucción mecánica, si pienso que es obstrucción de intestino delgado, en primer lugar están las bridas y adherencias. En segundo lugar, las hernias atascadas, con o sin compromiso vascular. Y en tercer lugar, los tumores. Ese es el factor de incidencia y prevalencia en obstrucción alta. En obstrucción baja es el vólvulo de sigmoide en primera instancia, los cuerpos extraños o los fecalomas en segunda instancia y los tumores en tercera, hablando de intestino grueso. Y cuando hablamos de hilo paralítico, la causa más frecuente es la hipocalemia. Son pacientes que han sido operados y no se ha repuesto el potasio. O en alguna situación son pacientes que han tenido cuadros de diarrea, con un contrasentido, ¿no? Consulte el paciente con distensión, ¿qué es lo que ha tenido? He estado con diarrea y me han dicho que se ha torcido mi intestino. No se ha torcido nada. Ha tenido una hipocalemia por la diarrea. Los pacientes que tienen cólera, por ejemplo, tienen 30 deposiciones en 1 a 2 horas, ¿no ven? Entonces se pierde potasio. Primera causa es esa. Segundo enfoque del hilo paralítico es los pacientes de posoperatorio de cuadros peritoneales. Ahí hay la famosa ley de Stokes, ¿no ve?
donde se dice que todo músculo liso debajo de una serosis inflamada se paraliza. ¿Cuánto debe durar el periodo de recuperación del músculo liso después de una cirugía mayor de abdomen? 48 a 72 horas. Pasado eso, ya es patológico, ya es un hilio complicado, pero es hilio funcional, no es quirúrgico, a no ser que haya un absceso o alguna otra cosa, ¿no? Y el tercer lugar, podríamos decir, de los hilios paralíticos, están referidos fundamentalmente a cierto tipo de intoxicación donde hemos mencionado el saturnismo. O sea, lo más común, paciente que tiene hilio paralítico por hipocalemia y en el otro caso, paciente de posoperatorio en el caso del paralítico. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto a las colostomías o las ostomías. ¿Qué criterios tenemos que tomar para llegar, digamos, a ese punto en las cirugías? Bueno, hay una situación, ¿no? El procedimiento más sencillo de todos los que hemos visto es el hacer un abocamiento temporal. Le doy un ejemplo. Un paciente que tiene vólvulo, pongamos que está necrosado y no está en buenas condiciones, no vamos a poderlo operar 2 horas. Tendríamos que hacer un procedimiento en tiempo corto. Entonces, en ese caso, se saca el segmento necrosado y se hace una colostomía. Y toda vez que se haga una colostomía, siempre hay que hacerse las siguientes 3 preguntas, ¿no? Primero, ¿para qué le va a hacer la colostomía? Porque en función a eso voy a construir el asa bocada, ¿no? Si voy a hacer por un tiempo, no puedo hacer pues con 3 planos de sutura en la pared abdominal, no será uno suficiente. O si voy a hacer en forma definitiva, la colostomía tiene que ser construida para que el paciente maneje después la bolsita. La segunda pregunta es, ¿a qué nivel va a ser? Si es obstrucción de sigmoide, tiene que hacer por encima del sigmoide la ostomía. Si es obstrucción de transverso, tiene que hacer por encima del transverso, en el ciego, por ejemplo. O si es en el ciego, tendrá que hacer en el ilio. Y tercero, la pregunta que se hace es ¿por cuánto tiempo? Y aquí vienen a colostomías temporales o definitivas. Ahora, no es agradable, por diferentes razones, de que a todos los pacientes les haga colostomía, ¿no? Porque el problema es el manejo. Es un paciente que se aísla de su familia, no hay quien le cambie la bolsa, el costo que es ahora la bolsa. Las bolsas antes costaban mucho más barato que ahora las bolsas cuestan como 80 bolivianos. Y hay gente que dice que hay que cambiar todos los días todavía. Entonces, el hablar de criterio de una colostomía, una ostomía, como se entienda, amerita que se haga una educación en el caso del paciente y nosotros orientemos a los enfermos cómo tiene que hacer su manejo y por qué se le ha hecho. Ese sería un criterio. Y el otro criterio está referido a que la colostomía, mal que bien, podríamos decir, está solucionando una emergencia. Y después tendrá que restituirse una vez de que ha pasado el cuadro agudo, ¿no? Ahí en la sala hay creo que hubieron 2 pacientes que tenían trauma rectal. Entonces a esos pacientes se les ha hecho colostomía temporal, hasta que lo de abajo cicatrice. Y después se les ha restituido tránsito, ¿no ven? Como también hay pacientes de vólvulo que están viendo ustedes, que han ingresado con vólvulo, les han hecho una colostomía, ahora hay que restituirlos. O sea, no es diríamos, un procedimiento exento de problemas y no es un procedimiento estandarizado para todo. Es el más sencillo, sí, pero no es lo mejor. Hay que tratar en una hernia, ¿para qué vamos a hacer colostomía, por ejemplo? Sacamos el segmento, hacemos sutura y se repara el defecto y se acabó el asunto. O si hay bridas y adherencias, ¿para qué vamos a hacer colostomía? No tiene sentido. ¿Está satisfecha, señorita? Súper, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Respecto a en la radiología, ¿cómo podríamos diferenciar ya
entre un hilio paralítico y un hilio mecánico. Ya, hemos hablado de signos generales, ¿no ve? Sí, doctor. Dilatación de asas, niveles hídricos y cámaras gaseosas. Si eso lo ven ustedes en un segmento, pongámosle colon, eso es una obstrucción mecánica. O si lo ven solo en el diayuno, donde solamente hay, qué sé yo, en el lado superior izquierdo y tiene la imagen de pila de Moritz, eso es obstrucción de diayuno. Es solamente en diayuno. Lo demás es normal. Pero si nosotros vemos de que hay esas imágenes de cámaras gaseosas, niveles hídricos y asas distendidas en estómago, en yeyuno, en ilio, en colon y especialmente en el espacio presacro, eso es ilio paralítico. Entonces, todo parte de los signos generales. Si yo sé que los signos generales son esos tres, los buscaré dónde están. Y eso se llama topografía, hemos dicho al comenzar la clase. De esa forma se diferencia. A través de la radiología. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ¿el lunes vamos a hacer clase presencial o vamos a volver a hacer virtual? Doctor, hay un comunicado de que el lunes y martes supuestamente hay un paro, entonces virtual sería, por favor. Sí, pero si arreglan. O sea, ¿virtual quieren pasar? Sí, doctor, por favor. Por favor. Ya, Sí, pero doctor, ustedes por favor. generan el enlace, ¿no? Sí, doctor, yo le voy a mandar igual como le he estado mandando estos días. Ya, está bien, señorita. Entonces el lunes más hacemos virtual. Que le vaya bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. hasta luego. Gracias.